Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria. Medio consolación, medio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey. Precioso cantar es para mí, su luz alumbra mi andar, quita todo pesar. Medio un cantar, precioso cantar que entonaré a Jesús que es mi Rey. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey. Precioso cantar es para mí, al redimirme el Señor no tendré más temor. Medio un cantar, precioso cantar que entonaré con coro celestial. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey. Precioso cantar es para mí, medio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey. Precioso cantar es para mí, Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar iniciando un programa más de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. En esta noche, en esta hermosa madrugada, ya son la 1 de la mañana con 10 minutos acá en Apodaca, Nuevo León, hora centro. Estamos transmitiendo desde Apodaca, Nuevo León, y les saluda su hermano y amigo Rafael Sauceda Pérez, una vez más compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Gracias a nuestros hermanos que se han añadido a esta transmisión. Que Dios les bendiga en gran manera. Estaremos orando y reflexionando en la palabra de nuestro Dios en esta noche. Saludamos a nuestro hermano Ángel Pineda. Dios le bendiga, mi hermano. Saludos allá donde usted se encuentra en este momento. Hermana Dalia Jones, igualmente, hermana, Dios le bendiga. Muchas gracias por su compañía en esta madrugada. Es un esfuerzo. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio de estar despiertos todavía a esta hora de la noche. A nuestra hermana Adela Ramírez también le damos la bienvenida. Dios le bendiga. Y Naomi de Alejandro, mi prima Blanca Noemí, Dios te bendiga, hermana, mi prima y hermana en Cristo. Bendiciones y saludos a la familia. Muy buenos días, hermana Francisca. Buenos días, Noemí. Dios te bendiga. Saludos a la familia. A la hermana Dalia Jones. Igualmente, hermana, muy buenas noches. Bendiciones, hermano Ubaldo Sauceda. Bendiciones. Gracias por estar presente en esta transmisión. Saludos también en esta noche. Y bien, hermanos, estamos iniciando también la transmisión simultánea a través de Spreaker
en internet a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les recordamos la dirección web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Esa es la dirección de la página en internet, para que también aquellos que tienen la oportunidad de escuchar radio por internet puedan sintonizarnos en esta noche. Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta hermosa bendición, y pues una vez más agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta hermosa bendición de estar congregados en esta hermosa noche. Yo sé que todos ustedes, hermanos, ayudan a compartir el link de esta transmisión, y bueno, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo a medida de nuestras posibilidades en esta noche. Y pues gracias a Dios una vez más por esta gran bendición y esta oportunidad que nos concede. Recordamos, hermanos, que la última ocasión que estuvimos estudiando, hermanos, un poquito de la palabra de Dios fue el viernes por la mañana, el pasado viernes a las 10 de la mañana. Estuvimos por ahí analizando un tema muy interesante acerca de lo que es el perfume, la fragancia que nosotros somos, llevando por donde quiera, hermanos, el olor de la sabiduría de Cristo. Y es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos por hacerlo donde quiera que estamos, hermanos, para no tener ningún problema, y como dice el libro de Apocalipsis, para que ninguno tome tu corona. En unos momentos más vamos a analizar esos versículos de una manera un poquito más detenida, ¿verdad? Vamos a tratar de invitar a más hermanos. Ahorita tuve un pequeño problema, hermanos. Estuve tratando de iniciar el video en vivo, pero no me fue posible. No me fue posible hacer en mi dispositivo. Tuve que utilizar el dispositivo de mi papá para poder iniciar. En el mío pues se negó rotundamente, me dijo que no. Y nunca inició el video. Estoy tratando de iniciar la transmisión, hermanos, exactamente a la 1 de la mañana. Y pues no me lo permitió mi dispositivo, un poquito lento. Hermano Raúl Echeverry Trejo, Dios le bendiga, hermanos, saludos y gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Y bueno, aquí estoy tratando de compartir el link, hermanos, tratando de compartir todavía el link. Mi teléfono sigue un poquito indispuesto. Déjenme ver si logro invitar a algunos de nuestros hermanos que siempre nos acompañan por lo general en esta noche. Permítanme un momentito, solamente un momentito, y estaremos ahí compartiendo con nuestros hermanos en esta noche. Creo que me gustaría, hermanos, formar un pequeño grupo en Messenger para facilidad de enviar los links de las transmisiones. Pero para lograr hacer esto, hermanos, es necesario contar con la aprobación de los integrantes del grupo, porque no se puede hacer, hermanos, algo involuntario. No se puede. Es necesario que lo hagamos siempre con toda la aprobación, con la aprobación debida de todos los integrantes. En ocasiones se toma la decisión, hermanos, de
formar grupos en Messenger, pero pues no se toma en cuenta la decisión no se toma en cuenta, hermanos, la decisión de la persona, y esto sí es importante. No podemos agregar a personas en ocasiones que a lo mejor no van a estar muy cómodos. Entonces siempre es mejor tomar en cuenta la voluntad de las personas. Muy buenos días, hermano Raúl Echeverry, que Dios le bendiga en gran manera. Gracias a nuestro hermano por estar ahí, ¿verdad? Y por sus saludos a todo el grupo de hermanos que están aquí ya integrados en esta transmisión. Vamos a orar, hermanos, vamos a dirigirnos en una oración a nuestro Dios, y enseguida estaremos meditando un poquito en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Eterno y bendito Dios, Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por sus bendiciones. Gracias por la vida y por la salud. Le agradecemos porque nos ha dado fuerzas para laborar, para realizar nuestra responsabilidad, nuestras actividades en nuestros trabajos, Padre. Y gracias porque me ha permitido en lo personal llegar con bien, con felicidad hasta esta casa, bendito Dios. Gracias porque hemos terminado, muchos de nosotros, una jornada más de trabajo. Y a los que están en casa o han estado, Padre, en casa, pues agradecemos, bendito Dios, su misericordia, porque les ha guardado en sus labores, en su hogar, Padre Celestial. Les ha protegido, Padre Santo, hasta este momento en todo lo que han hecho en la casa. Aquellos que tienen actividades, Padre, en esta noche, guárdales y protéjales, Padre Santo, en sus trabajos. Pero también aquellos que en un momento más van a dormir para poder realizar sus actividades, sus labores el día de mañana, Padre, unas horas más. Le pedimos que usted les conceda un descanso tranquilo, Padre, y que también puedan tener la fuerza para el día de mañana, Padre, o en unos momentos más, realizar todas sus actividades en sus trabajos de una manera triunfante, de una manera satisfactoria, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, bendito Dios. En sus manos los encomendamos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que en este momento están en sintonía, y aquellos que han de escuchar el mensaje de una manera diferida. También le pedimos su bendición por todos y cada uno de ellos. Guárdenos en este momento y quédese con nosotros en esta hora. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Saludamos a nuestra hermana Guadalupe Estrada. Guadalupe Estrada, bendiciones, gracias por acompañarnos en esta noche. Y vamos, hermanos, a meditar, a reflexionar. Ahorita lo que me quité de son estos audífonos. No vayan a pensar que me quité alguna otra cosa del cuello. Son los audífonos. Venía escuchando, hermanos, en el camino, en el trayecto aquí a la casa, venía escuchando un video de un debate bíblico el día realizado hace unas horas, ¿verdad? Nuestro hermano Fernando Mata, predicador de la Iglesia de Cristo allá en León, Guanajuato, y venía escuchándolo en el camino. Bien, hermanos, consideramos la palabra de Dios en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2. Y posteriormente, hermanos, estuvimos leyendo también en la carta a la iglesia en Filadelfia, ahí en Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Son algunos versículos que vamos a estar considerando en esta noche. Bien, voy a dar lectura, hermanos, a la escritura. Primeramente en 2 de Corintios capítulo 2. Tengo una versión aquí en mis manos que es la versión internacional. Es la versión internacional, y vamos a considerar
algunas porciones de la palabra de Dios. Voy a leer, hermanos, en el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida. ¿Y quién es completamente quién es competente para semejante tarea? Esta pregunta, hermanos, es interesante. Quiero que meditemos en ella. Vamos a analizar el texto de abajo hacia arriba. Sí, primero es, ¿quién es competente para esta importante tarea? La versión Reina Valera dice, ¿quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Y aquí nos está diciendo que para esta importante tarea, para esta tarea semejante, ¿quién es competente? Nos dice el apóstol Pablo. Bien, ¿quién de nosotros, hermanos, es competente para esta importante tarea de llevar el olor de Cristo, la fragancia de Cristo, el olor de Cristo? Dice que nosotros vamos por todas partes llevando la fragancia de Cristo, pero que para aquellos que se salvan somos olor de vida, pero para aquellos que se pierden somos olor de muerte. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo en su vida fue olor de vida a los que se salvan, pero también fue olor de muerte a los que se pierden. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él es piedra, la piedra puesta como fundamento, puesta para salvación, pero también Él mismo es piedra de tropiezo para aquellos que le rechazan, piedra de tropiezo que hace caer, piedra de tropiezo que hace sobre quienes cae, desmenuza y los destruye. El mismo Jesús es piedra para salvación, pero también es piedra de tropiezo para aquellos que le rechazan, para aquellos que caen en Él. Entonces, nosotros mismos, hermanos, dice la palabra, que por donde quiera que vamos, somos olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte a los que se pierden. Porque llevamos en nuestra vida, en nuestro andar, el conocimiento de Cristo, la predicación de Cristo, del mensaje de salvación, en nuestro ejemplo, en nuestros actos, en todo lo que nosotros hacemos, llevamos el olor de Cristo para vida y para muerte. Y para estas cosas, ¿quién es competente para esta importante tarea? ¿Por qué la pregunta de quién es competente? Porque depende mucho, hermanos, de nuestro esfuerzo. Depende mucho de lo que nosotros hacemos para agradar a Dios y para predicar la palabra de Dios. Como diría el apóstol Pablo, un poquito más adelante, donde dice que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino que la competencia viene de parte de Dios. Dice en el versículo 4 del capítulo 3 de esta misma carta de 2 Corintios 3:4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Entonces, hermanos, aquí es importante que entendamos que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes niveles de capacidad y de competencia. Pero, ¿por qué? Porque hay diferentes niveles, hermanos, de relación con Dios. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo una persona
que toma las cosas de Dios en un segundo término. Una persona que se congrega solamente cuando puede. Una persona que ora a Dios solamente cuando puede. Una persona que lee la palabra de Dios, que analiza la palabra de Dios en su vida, que agarra la Biblia y que la lee únicamente cuando puede, cuando tiene un espacio que él considera suficiente en su vida. No es lo mismo a una persona que se esfuerza, que hace a un lado actividades familiares, que hace a un lado actividades sociales para ir a congregarse cada primer día de la semana y adorar a Dios. No es lo mismo que esta persona hace a un lado actividades en su vida, por ejemplo, dormirse más tarde por estar orando quizá 1 hora o 2 horas en su casa y dice, voy a dormir menos, pero voy a orar. ¿Sí? No es lo mismo una persona que dice, tengo muchas cosas que hacer, pero voy a hacer a un lado las cosas que hacer en mi casa. Voy a dejar pendiente el trabajo en la casa una media hora, unos 40 minutos, para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que la relación con Cristo es totalmente diferente. Que la relación con Cristo va a ser mucho más acercada, más allegada, cuando una persona se consagra en su vida a Dios, se propone en su corazón a darle a Cristo la preeminencia, darle a Cristo en su vida, hermanos, el primer lugar. Es importante que nosotros entendamos la diferencia. Por lo tanto, la capacidad, esa competencia, esa preparación va a ser mucho más en una persona que se esfuerza por tener una relación mucho más cercana y más estrecha con Cristo. Nuestra competencia viene de Dios, sí, pero cada uno debemos de buscarla de una mejor manera cada vez, cada día. Debemos de buscarla. Ahí vemos claramente cómo en ocasiones, hermanos, hay personas que presentan un nivel de espiritualidad mucho más superior. Hay personas que están vagando de una congregación a otra porque en una congregación encontraron una dificultad y un problema y ya no estuvieron conformes, ya no estuvieron contentos y tuvieron que moverse porque en la iglesia o en la ciudad más bien hay otras congregaciones de la iglesia de Cristo, mejor se mueven a otra congregación. No son capaces, no son competentes para poder solucionar el problema, para poder solucionar el conflicto en su corazón, en su vida, ya sea un problema con un hermano, con una hermana, ya sea una dificultad, una diferencia de opinión, una situación conflictiva, no tienen la competencia para solucionarla, para establecer bases en su vida y solidez en su vida espiritual y permanecer en la misma congregación. Se van a otra congregación. ¿Y qué sucede? En aquella congregación al principio están bien, están contentos, pero cuando surge una diferencia nuevamente, tienen que volver a marcharse de esa congregación. ¿El problema son las congregaciones? No, no son las congregaciones. El problema es que no son, como dice el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz para esta obra, para esta misión? ¿Quién es competente para llevar el olor de Cristo a donde quiera que vamos? A todo lugar a donde vamos. Para esto, ¿quién es competente para esta tarea? Es una tarea, hermanos. No es opcional. No es de que, pues yo ya me puse el aroma de Cristo y automáticamente a donde vaya voy a dejar mi fragancia por ahí en automático. No, no es así. No es así. Es una tarea. Y depende de nosotros, hermanos, si la vamos a realizar o no. Miren, para no irnos ahorita vamos a ir a Apocalipsis, como les había mencionado. Antes de viajar para allá, para Apocalipsis, quiero que tomemos un poquito, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero quiero volverlo a repetir para aquellos que no habían visto este tema
o no lo habían escuchado, vamos a volverlo a repetir, no pasa nada. Miren, el contexto en el que el apóstol Pablo está tomando estas palabras, recordemos que él tiene en mente su conocimiento del imperio romano. ¿Y por qué Pablo tiene un conocimiento tan amplio de Roma o del imperio romano? Pablo tiene un conocimiento mucho más amplio porque él era diferente al resto de los apóstoles. Por eso Jesús lo llamó en una situación muy distinta, muy diferente a ser apóstol. Pablo, además de ser hebreo de hebreos, él tenía la ciudadanía romana. Era ciudadano romano. Y como ciudadano romano tenía muchos privilegios al ser ciudadano de la potencia más grande del mundo en aquella época. Es como quien hoy en día dice: yo quiero ser ciudadano americano, y está allá y trabaja y se esfuerza y luego califica y reúne los requisitos y presenta los exámenes y finalmente el gobierno decide otorgarle la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la potencia más fuerte y más grande del mundo actualmente, la ciudadanía de Estados Unidos. Es una época diferente, pero tiene muchas ventajas y tiene muchos privilegios. Pero además de los privilegios, hay muchas responsabilidades de un ciudadano americano. Muchas responsabilidades. Por ejemplo, cuando hay guerra, el ciudadano americano está obligado a ir a la guerra. Y si no va a la guerra, tiene que mandar a sus hijos a la guerra. Si él dice: es que yo estoy grande y ya no puedo ir a la guerra. Bueno, tienes hijos. Tus hijos, como eres ciudadano americano, tienen la obligación de ayudar a esta nación. Y es parte de las responsabilidades. Y un ciudadano americano tiene que conocer esa parte de las leyes para poder ser ciudadano americano. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Es como el ciudadano mexicano. El ciudadano mexicano sabe perfectamente, o al menos debe de saber, cuáles son sus responsabilidades para con esta nación, con este país. Nosotros también, como ciudadanos mexicanos, tenemos la responsabilidad de que si el ejército, la Fuerza Armada de México, llegara a requerir la participación de los ciudadanos mexicanos, nosotros como ciudadanos mexicanos, estamos a disponibilidad del gobierno mexicano. Cuando estamos en un periodo de edad, ¿sí? Y más los que en un sorteo del ejército de los jóvenes mexicanos, cuando se obtiene la cartilla militar, todo joven que cumple 18 años, anteriormente era un poquito más estricto en este aspecto, entraba a un sorteo y en ese sorteo había dos opciones: si le tocaba la llamada bola negra o le tocaba bola blanca. Todos los que le tocaban bola negra podían estar libres de cualquier responsabilidad, pero a los que les tocaba bola blanca, en ese sorteo, esa bola blanca indicaba que si yo fui bola blanca, estaba a disponibilidad del ejército mexicano, y que si había un incendio, que si había una guerra, los bola blanca iban a ser llamados para marchar, para estar preparados para participar en el ejército. Son ejemplos de que tenemos que tener el conocimiento de estas leyes. Tenemos que tener el conocimiento. Pablo, hermanos, era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, él conocía, hermanos, todo lo que era relacionado a las leyes de Roma. Aparte, era considerado un abogado, porque él conocía la ley de Moisés. Era fariseo y era conocedor de la ley al 100%. La conocía de memoria, y no solamente la ley, sino las interpretaciones de los fariseos, lo que se llamaba el Mishnah, que era la ley oral que nació allá en la época del periodo intertestamentario, donde allá en el exilio en Babilonia enseñaron la ley oral a sus descendientes, porque no tenían los rollos sagrados de la ley en hebreo. Le enseñaron oral. Ahí nace el Mishnah. Posteriormente surge lo que se llama el Talmud, que era un libro
donde escribieron las interpretaciones orales del Misná en el Talmud. Pues Pablo conocía el Torá, que era la ley escrita de memoria. Conocía el Misná, el libro de aquellas, o más bien, aquella tradición oral. Y el Talmud, que eran escritos ahí las interpretaciones de la ley o del Misná. Él conocía todo esto. Pero además, el apóstol Pablo conocía las leyes de Roma. Y conocía porque él era ciudadano romano. Él sabía qué requisitos había para que una persona pudiera llegar a ser aspirante al trono, a ser emperador. Y sí, una de las cosas que Pablo sabía era que para ser emperador primero tenía que ser gobernador. Y el que gobernaba, hermanos, en épocas de aquellos lugares, en tiempos de Jesús, era Pilatos en la región de Judea. Pilato, ¿sí? Pero más encima de él había otros, ¿sí? Otros que ya aspiraban a lo que era realmente el trono. Y era uno de ellos, era el general del ejército romano, Tito. Y Tito estaba conquistando y había tenido guerras y había ganado batallas. Y Tito, finalmente, cuando queda el trono libre, él es llamado para ser emperador de Roma, Tito. Y Tito lo primero que hace cuando ocupa el trono como emperador es ordenar la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero déjenme decirle que de acuerdo a las tradiciones o a las costumbres y leyes romanas, a las leyes romanas, cuando un emperador era nombrado ya emperador, entraba por una calle que se llamaba, la Biblia lo menciona, esa calle, la Vía Apia. Era la entrada principal para los nuevos emperadores, la Vía Apia. Y en esa calle de entrada estaban todos los ciudadanos de Roma con flores en sus manos, aromáticas. Las tiraban cuando el emperador iba pasando, las tiraban a su paso y empezaban a despedir olor, esas flores. Posteriormente pasaba el emperador y después de él venía su legión, que era el ejército con el que había realizado las conquistas, ganado guerras, donde había más de 50,000 muertos en una guerra para poder calificar y ser respetado como emperador. Su legión, que era aproximadamente de 6,600 a 7,200 soldados. Y pasaban por aquella calle, la Vía Apia, y por aquel arco en aquella ciudad, y para ser coronado como emperador. Y los soldados que iban pasando, como eran muchísimas flores, iban pisando las flores y había un olor muy grato en aquella calle, en aquel lugar. Muy agradable el olor de las flores machacadas por los pies de los soldados y la legión. Y el emperador era prácticamente cubierto por aquel olor. Era cubierto por aquel olor. No solamente él, sino también los soldados que iban pisando todas aquellas flores que los ciudadanos romanos habían depositado en aquella calle. Pero atrás de ellos venían todo el grupo de los que venían y habían sido esclavos, los que habían traído de aquella guerra en la que habían vencido. Los esclavos entraban también por aquella Vía Apia, pisando aquellas flores o lo que quedaba de ellas, pero también recibiendo el perfume de aquellas flores. Entonces, el olor que era de victoria para el emperador y sus legiones, su legión de soldados, es un olor de victoria, de triunfo, de coronación, ¿sí? De corona, de triunfo, la corona del emperador. Y la palabra que se traduce como corona, le decíamos, era la palabra estéfanos, que es fragancia, estéfanos. Entonces, cuando venían la legión, venía ellos el olor de triunfo, pero luego venían los esclavos detrás de ellos, y esos esclavos recibían el mismo olor, pero ese olor para ellos representaba el olor de la esclavitud, del fracaso, y por lo tanto el olor de muerte, porque eran llevados a Roma
para cuando ya existía el Coliseo romano, para ser sacrificados, muertos ahí en el Coliseo romano. El olor mismo que era de victoria para el emperador y sus soldados, era el mismo olor que era de muerte para todos aquellos esclavos. Esta es la idea que el apóstol Pablo tiene cuando escribe estas palabras aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 22. Esa es la idea, hermanos. Y nosotros tenemos que entender eso, que al pasar por este mundo, cuando estamos sirviendo a Cristo, cuando estamos sirviendo a Dios, al pasar por este mundo, somos ese olor de vida para los que se salvan, a los que les predicamos, a los que les anunciamos, a los que les compartimos el Evangelio y obedecen el Evangelio. Somos olor de vida. Nosotros somos los instrumentos para que les llegue el olor de vida, el conocimiento de Cristo para vida. Pero aquellos a quienes les predicamos, les anunciamos, y en lugar de obedecer el Evangelio, ellos se burlan, ellos nos humillan, ellos no nos creen, ellos nos hacen a un lado y nos menosprecian, entonces nosotros somos olor de muerte para los que se pierden, para ellos mismos. Nosotros mismos somos olor de muerte. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, ¿qué tanto nos hemos preparado? Hermana Yara Martínez, que hace un momento se unió a la transmisión. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A hermana Catalina Rubio, Dios le bendiga, muchas gracias por acompañarnos también en esta hermosa noche. A Jesús Martínez Navarro, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga. Muy buenos días, bendiciones para todos, saludos a la familia Sauceda Martínez, ahí en casa de nuestra hermana Yara, nuestro hermano Juan Antonio y a la familia. Y como le decía a mis hermanos, ¿quién es suficiente? Es decir, ¿quién es competente? Es decir, cuánto nos estamos esforzando por dar un olor, una fragancia suficiente para que las personas se salven, o bien para que si se van a condenar por nuestra causa, pues no importa. Lo importante es darles a conocer la fragancia del conocimiento de Cristo Jesús. Ya vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo ya se nos acabó. Quiero volver a Apocalipsis. ¿Todavía están ahí, hermanos? ¿Ya se durmieron? Apocalipsis capítulo 3. Dice aquí en esta versión, recuerden, tengo la versión internacional. Tengo la versión internacional. Dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7 que leímos, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Gracias, hermana, gracias a cada uno de ustedes por seguir ahí. Dice así, esto dice el santo. Dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y ninguno puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, gracias. Muchas gracias por su atención, por estar presentes en esta transmisión.
El texto en el que nos estamos concentrando es muy amplio, pero vamos a centrarnos en el versículo 11. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie tome o nadie te quite la corona. Eso dice en el versículo 11. Esta versión es bilingüe, la versión que tengo, versión internacional. I am coming soon, vengo pronto, dice el Señor. Déjenme ver cómo dice aquí en inglés. Sí, es algo muy semejante a lo que dice la versión Reina Valera en español. Para que nadie tome tu corona, ¿verdad? So that no one will take your crown. Bien. ¿Por qué? La pregunta aquí, hermanos, es ¿por qué alguien puede tomar la corona? ¿Por qué alguien nos puede quitar la corona? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué aquí el Señor está diciéndole a la iglesia que se mantenga firme, que Él viene pronto, que retenga lo que tiene? Soporta, resiste, retén, ¿verdad?, lo que tú tienes. Aguanta, ¿verdad?, para que nadie tome tu corona. ¿Cómo es posible que alguien nos pueda quitar la corona? ¿Cómo es posible que alguien pueda quitarnos una corona? Número 1. Nadie nos puede quitar lo que no hemos recibido. Aquí tengo que aclarar nuevamente este punto. La corona de la que está hablando el Señor Jesucristo aquí no es la corona de la vida eterna. No está hablando de la corona de la vida eterna, la cual menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. No está hablando de la corona de la vida eterna, porque esa corona no la hemos recibido. Tenemos que estar conscientes de eso. Esa corona todavía no la recibimos. Esa corona la recibiremos hasta aquel día, dice el apóstol Pablo, hasta aquel día. No hemos recibido esa corona. Entonces, ¿cómo nos puede quitar alguien algo que no hemos recibido? La palabra, cuando se refiere a la corona de la vida eterna, hermanos, está haciendo referencia a otra corona, a otro tipo de corona, a una diadema, ¿sí? A una diadema de poder y de autoridad. Cuando habla aquí de corona, hermanos, repito, la palabra que se utiliza en griego para corona aquí es la palabra estéfanos. Estéfanos se traduce como fragancia o corona. Está hablando, hermanos, de esa capacidad que Dios nos ha dado para luchar, para pelear, ¿sí?, para cumplir ese propósito de Dios. Y eso significa, hermanos, que si nosotros descuidamos el trabajo de Dios, esa corona que hemos recibido, esa fragancia que hemos recibido, si nosotros la descuidamos, entonces eso significa que alguien la puede quitar de nuestra vida. La pregunta es ¿quién? ¿Quién puede quitarnos esa corona? ¿Qué respuesta podemos dar a esta pregunta? Aquí dice, retén lo que tienes. ¿Sí? He aquí yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. La pregunta aquí es, ¿quién nos puede quitar esa corona? La Reina Valera dice, para que ninguno tome tu corona. Dios es uno, sí. Dios, Él nos puede quitar esa corona, sí. Pero en el texto, hermanos, está haciendo referencia a que aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Por qué dice nadie?
Cuando dice nadie, no está especificando a solamente uno. Porque si Dios fuese el único que nos puede quitar esta corona de la que está hablando la palabra de Dios, diría, retén lo que tienes, porque si no yo te voy a quitar tu corona. Yo te quitaré tu corona. Pero cuando dice nadie, ¿a qué se refiere nadie? Cuando nosotros decimos, utilizamos esta expresión, cuando decimos a lo mejor, a mí nadie me engaña. Cuando usted dice, es que a mí nadie me engaña, ¿se está refiriendo solo a una persona? ¿Se está refiriéndose a un? Si se refiere a una persona, ¿para qué utilizar la palabra nadie? Podemos decir directamente, tú no me engañas. Podemos utilizar nombres. Es que a mí Pedro no me engaña. A mí Juan no me va a engañar. Sí. A mí no me va a engañar Marta. No me va a engañar Petra. Pero cuando usted dice, o yo digo, nadie me engaña, estamos haciendo referencia a toda la humanidad, a cualquier persona, a todo el mundo, si es posible, a toda la sociedad. Es que a mí nadie me engaña. Estamos haciendo referencia a pluralidad, a mucha gente, a cualquiera que pueda tratar de engañarnos. Cuando la palabra nos dice en la versión Reina Valera y en esta versión que seamos firmes para que ninguno tome esa corona, para que nadie nos quite esa corona, quiere decir que otros la pueden tomar. ¿Y quién nos puede quitar esa corona, hermanos? El enemigo que tenemos, el diablo. ¿Cómo nos puede quitar el diablo la corona? ¿Cómo? De una manera sencilla. Y la manera es cuando nosotros lo permitimos. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Él quiere, lo que Dios quiere. Por eso dice el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? En la carta a los Corintios. ¿Quién es capaz? ¿Quién está capacitado para esto? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es competente? Cuando nosotros, hermanos, estamos cerca de Dios. Quiero leer un texto, hermanos, para que veamos, hermanos, que no es una idea, que no es un pensamiento, que no es una ocurrencia. Miren, en Juan capítulo 10, y con este texto terminamos. Con este texto terminamos, porque quiero que los hermanos que aún van a reposar, a dormir, pues puedan dormir ya. En Juan capítulo 10, cuando nos narra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del buen pastor, déjenme, dice en el versículo 1, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mire, ahí está claramente, hermanos. Él dice que las ovejas de él oyen su voz y lo siguen. Y esto es real, hermanos. Los pastores de ovejas pueden juntar sus rebaños de ovejas
pueden juntarlas, pueden juntarse ellos a platicar y tener una charla, y sus ovejas se mezclan unas con otras ahí, 80 de cada uno. Al final, cuando terminan, se despiden y empiezan a llamar a sus ovejas. No andan ahí, a ver, esta es tuya, no, esta es mía, ten, esta es tuya. Llaman por su nombre a sus ovejas, los empiezan a hablar. Y las ovejas oyen la voz del pastor y siguen a su pastor. Solamente tienen que ponerse uno a un extremo, otro al otro extremo, y empiezan a llamar sus ovejas, y las ovejas reconocen la voz de su pastor, se separan, y no hay necesidad de que aquella oveja se perdió y se extravió. Cada una de las ovejas conoce la voz del pastor. Nosotros, si queremos reconocer la voz de Cristo, tenemos que seguirle a Él. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo si queremos permanecer con Él. Dice el texto, en versículo 11, ahí mismo en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Déjenme ver un poquito más adelante. Dice, en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla un poquito antes. El versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por mis ovejas. ¿Sí? Doy mi vida por mis ovejas. Dice claramente el texto, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no es el pastor, sino el asalariado no es el pastor, y a él no pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y este hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellos me conocen a mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros oímos a Cristo y le conocemos a Él, Él nos conoce a nosotros y nosotros le seguimos. Y nadie nos podrá separar de Cristo. Nadie nos podrá separar de Cristo. Entonces, entre más cerca estemos de Él, más seguros estaremos. Entre más cerca estamos de Cristo, nadie quitará esa corona. Por eso dice en Apocalipsis el Señor a la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo. Para que no venga el enemigo y te quite la corona. Para que el enemigo no te engañe. ¿Cómo nos puede Satanás quitar la corona? Cuando uno quizá se deja llevar por la ambición, Satanás puede quitar la corona de esa persona, haciendo que se involucre más en sus intereses personales. Cuando a alguien le gusta los deseos de la carne, beber, fornicar, adulterar, Satanás le lleva a eso. ¿Para qué? Para que se distraiga y quitarle la corona. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado y que retengamos lo que tenemos. El conocimiento de Cristo, el estéfanos, la corona, el olor de vida, para que donde vayamos, la fragancia de Cristo sea manifiesta. Y para los que se salven, sea para vida. Y los que se condenen, pues que sea para muerte. Pero que nosotros no dejemos de cumplir esa capacitación que Cristo nos ha dado. Esa capacidad, esa competencia que Cristo ha puesto en nosotros. Terminamos, hermanos, porque ya son las 2 de la mañana con 1 minuto aquí en México. Y así terminamos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Escríbame, por favor, si usted tiene preguntas.
alguna duda, alguna inquietud, déjenmelo escrito, por favor, ahí en la caja del chat, en los comentarios, en la caja de comentarios, aquí en este video. O si usted lo quiere o lo prefiere, también puede escribirme por inbox a mi chat personal y preguntar cualquier duda que usted tenga. Gracias por sus comentarios, hermanos. Gracias por afirmar que están ahí, ¿verdad? Al pendiente, hermana Francisca Delgado, hermana Yara Martínez, hermana Dalia. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a orar, hermanos, para terminar con esta transmisión. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más por esta bendición, por esta oportunidad que usted nos concede de estar una vez más aquí estudiando su palabra en esta mañana. Bendíganos, bendiga a su iglesia, Padre Celestial. Bendiga, eterno Dios, a todos aquellos que han estado al pendiente de este mensaje, bendito Dios, a través de esta transmisión. Bendígales, eterno Padre. Ayúdanos para mantenernos firmes en su camino, Padre, para que nadie nos quite esa corona, bendito Dios, de lucha y de triunfo, esa corona que día a día, por eso dice su palabra, que nos lleva de triunfo en triunfo, que nos lleva triunfantes cada día, porque en cada batalla en que vencemos, bendito Dios, en que logramos vencer al enemigo, al engañador, es retener nuestra corona, bendito Dios. Por eso dice su palabra, que nos lleva siempre en triunfo, porque cada día que estamos venciendo al enemigo que quiere arrebatarnos esa corona, es un triunfo más, bendito Dios. Gracias porque usted nos ayuda y nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Bendíganos, Padre Celestial, ayúdanos a aumentar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría día a día, y ayúdanos a poder entregarnos a usted, bendito Dios, cada día más, en obediencia. Padre, le rogamos que bendiga a los que están enfermos, bendito Dios, sáneles, bendito Dios. En sus manos los encomendamos a todos y cada uno de ellos. Aquellos que están sufriendo por el dolor de haber perdido a un ser querido, Padre, sea con ellos. Bendiga a nuestros hermanos Raúl y Candy, que han pasado últimamente por momentos de dolor, de luto, de sufrimiento. Sea con toda su familia. Déles fortaleza y consolación. A los enfermos, Padre, sáneles. A todos aquellos que siempre oramos por ellos, Padre. Amigos, familiares, a todos hermanos en Cristo, a todos los que siempre están en nuestras mentes, en nuestras listas de oración, Padre Santo, oramos por ellos. Padre, bendiga a nuestro hermano Orlando, que está también ahí presente escuchando su palabra. Bendiga a su amiga, en sus manos los encomendamos, Padre, bendiga sus vidas grandemente, fortalézcales y sea su guía. Padre, bendiga también a todos aquellos que han escuchado su palabra a través de cada uno de sus hijos, para que encuentren en su palabra esa vida eterna, bendito Dios, en la obediencia de ella. Padre, guárdenos en esta mañana y bendiga nuestras actividades en este día. En sus manos nos encomendamos. Gracias por sus bendiciones y guárdenos en este momento y quédese con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pues en el que suplicamos todo, le rogamos todo y le damos las gracias en esta noche. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Francisca Delgado. Si tienen preguntas, como les decía, hermanos, con toda confianza, por favor, háganmelo saber. Dudas, por favor, no duden en hacérmelas llegar. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día. Los que van a dormir un rato más, feliz descanso. Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Gracias por haber estado con su servidor en esta noche. Nos vemos hasta la próxima. Próximo jueves, 1 de la mañana, Dios mediante. Nuevamente estaremos orando y compartiendo la palabra de nuestro Dios. Por su amor Él me
hombres sin lengua se postren ante él. Bendito el Dios de Israel. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición, su mano me tocó y ya no temo al mal, pues por su amor Nos vemos, hermanos. Hasta la próxima. Feliz noche. pues por su amor Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. gloria al coro. Vamos a ver si hay un cafecito por ahí.